Gobierno de la mañana, la Z101, en este viernes, fin de semana, 30 de abril del año 2021. El comentario de Rosendo Tavares Villalobos. Gracias, Willy. El saludo, el abrazo nueva vez para don Álvaro Arbelo. Con respecto a la situación en la educación dominicana y estos anuncios que se hicieron en el día de ayer, allí se refería en su comentario temprano a las decisiones que se están tomando en función de la marcha de la pandemia. De los 48 municipios que originalmente iniciaron docencia semipresencial, 8 de ellos han tenido que ser sacados de esos sistemas y retornados a las clases a distancia, clases por televisión, por radio, por internet, porque el señalamiento es que para que un municipio pueda estar dentro de la docencia presencial, se necesita que la positividad en el mismo no sobrepase el 5%, la positividad del COVID. Y como anticipábamos, bueno, ha comenzado a cambiar la situación en algunos de los municipios que originalmente cumplían con esa norma. Llama la atención que municipios como La Descubierta o el Peñón, ¿verdad? 25.51. Óigame, comenzó a dar clases semipresenciales porque la positividad estaba por debajo del 5% y hoy está sobre el 25%. Lo que indica que definitivamente se disparó. Y en otros municipios también anda por el 14, el 15%, y hasta el 20%. Y han tenido que recurrir otra vez a la docencia a distancia. Y como ya es una norma que hay, otros municipios, 21, decía ayer el ministro de Educación Roberto Fulcar, están ahora por debajo de ese 5% y entonces, bueno, pues hay que cumplir con las reglas que se han establecido y se están sumando, se sacan 8 y se suman 21 a este sistema. Vamos a ver lo que pasa. Decía Felipe que, caramba, ya falta muy poco tiempo, pero de todas maneras hay que cumplir con las normas que se establecieron. Si un municipio registra por debajo del 5% o un máximo del 5% de positividad, entonces hay que llevarlo a la docencia semipresencial. No fastidien con eso, por Dios. No fastidien con eso. Porque usted mismo acaba de decir ahora, cuando nosotros leíamos la lista de los municipios que han incrementado su tasa de positividad, usted hablaba del Peñón, que tenía un 5%, menos de un 5%. Y luego de iniciada la educación semipresencial en el Peñón, aumentó en un 20% la positividad en ese lugar. La razón es la apertura. La razón es la apertura de esas clases, no hay otra. Porque ¿por qué no había aumentado antes? Entonces yo creo que no se puede ser tan terco. Yo creo que debemos ser un poco más flexibles y evitar más problemas a este país con el tema de esta pandemia, por Dios. Al menos que no haya una estrategia que sea la inmunización por rebaño, ¿verdad? Y querramos de que el país entero termine inmunizado. Y ya, bueno, ¿cuántos muertos? Bueno, pero yo por eso te digo que al menos que la estrategia no sea inmunización por rebaño, utilicemos a los niños como el vector de la enfermedad, yo creo que eso no tiene sentido. Porque mira, el mejor ejemplo, y por eso hablo de evaluación, señor director, el mejor ejemplo de lo que está ocurriendo en las comunidades que tenían tasa de positividad hasta por debajo de un 4 y un 5%, y la apertura la disparó entre un 20 y un 25%. Obviamente que algo ocurrió ahí. Entonces, ¿por qué no evaluar eso? Y decir, señor, lo que pasa faltan 4 o 5 semanas para terminar el año escolar. Vamos a trabajar duro para evaluar esto y ver cómo nosotros podemos aperturar el año que viene ya escolar a partir de agosto, septiembre, un año escolar presencial. Pero para garantizar eso tenemos que inmunizar al país. Ahora, si lo que queremos utilizar a los niños como vectores del virus para garantizar una inmunización por rebaño, ya yo me aparto de ahí. Ahí no se ha dado ninguna
No, ninguna autoridad ha dado absolutamente ninguna indicación de que ese sea el propósito, Felipe. Obviamente que no. De la inmunización por rebaño, pero si existiera alguna intención en ese sentido, hay que mirarnos, por ejemplo, ahora mismo en el espejo de la India. La India creyó en eso, en que en un momento la positividad era bajita y ellos entendían que ya había una inmunización por rebaño y que ya el problema era manejable. Y se descuidaron, y hoy la India ayer reportó más de 380,000 casos de coronavirus, y los cadáveres los están quemando en las calles porque ya no tienen las autoridades la posibilidad de manejar la situación. Hacen una fosa y lo ponen a todos. Y reclamando la cooperación de la comunidad internacional. Eso fue lo que ellos pensaron. Y la situación que está viviendo Brasil, sí. Por otra parte, Brasil está... La gente tiene mucho temor en Brasil. Una cantidad de personas ya muertas y los contagios que siguen aumentando. Vamos a esperar lo que va a anunciar hoy el gobierno desde el Palacio Nacional. Hay una rueda de prensa, como decíamos al principio, programada para las 10:30 de la mañana, y ahí se van a anunciar supuestamente medidas especiales. Yo creo que se va a anunciar algo de lo que decían allí, de el rango que va a abarcar la nueva jornada de vacunación, que se podría iniciar con la próxima llegada de un nuevo lote de vacunas para el coronavirus. No, se va a iniciar desde hoy. Sí. La información que tengo es que desde hoy, la información que nos llegó, extraoficial, lógicamente, la información de que a partir de hoy se empezarían a vacunar de 50 años en adelante con comorbilidades, personas que tienen hipertensión arterial, que tienen diabetes, que son asmáticas y así por el estilo. Ahora también, Rosendo, recuerde que en días pasados el ministro de Salud, el doctor Daniel Rivera, dijo que si la sociedad, si la gente, si el país, si los ciudadanos no se comportaban bien, si no hacían las cosas atendiendo a las recomendaciones de las autoridades de salud, posiblemente se puedan tomar medidas restrictivas. Tal vez se puede anunciar algo de eso ahí, quién sabe. Claro que sí, es probable. Yo lo que más me gusta de todo esto es la posición de los Estados Unidos. Estados Unidos dice, bueno, nosotros tenemos nuestra vacuna y no podemos, hasta que nosotros no inmunicemos, no hay forma de que podamos aperturar o enviar vacunas para los demás países. Perfecto, eso está bien por los Estados Unidos. Pero al mismo tiempo le dice a sus ciudadanos, miren, no se vayan a la República Dominicana porque hay una alta tasa de coronavirus. O sea, no nos entregan la vacuna. Y encima de que no nos entregan la vacuna, entonces nos colocan y nos fichan en una lista internacional de países que están mal por la pandemia. Y de verdad que ese tipo de política por parte de los Estados Unidos yo no lo entiendo. Cuando, como bien ha dicho el presidente de la República, Luis Abinader, nosotros no estamos mendigando nada, nosotros no estamos pidiendo nada. Nosotros lo único que le estamos pidiendo a las compañías con las cuales hicimos un contrato para que nos suplieran la vacuna, que nos entreguen nuestra vacuna. No queremos que nos entreguen nada, que nos regalen nada, sino que nos den la facilidad. Sin embargo, por un lado, Estados Unidos nos coloca en una lista negra por el tema de la pandemia, pero por el otro lado nos cierra la puerta a la posibilidad de nosotros poder adquirir las vacunas en los mercados. En lo que tiene que ver con la educación, ayer, además de ese anuncio de los cambios en cuanto a las comunidades que con respecto a la docencia presencial, las comunidades que son retiradas del programa y las que son integradas en función de la positividad local del coronavirus, el ministro de Educación, Roberto Fulcar, también se refirió ayer a otro tema que tiene que ver con esta situación, y es el hecho de que al parecer muchos colegios privados, que fueron básicamente los que presionaron para que el gobierno asumiera esa política en tiempos en que definitivamente no era recomendable para el país la política de retornar a la docencia semipresencial, pues muchos colegios de manera autorizada han abierto las aulas y están impartiendo docencia presencial sin contar
con la autorización de las autoridades. Estaríamos hablando de que nos estaríamos comportando como una comunidad de chivos sin ley. Hacemos lo que nos parezca, lo que nos conviene. Las consecuencias no nos importan. No nos han autorizado, pero bueno, nosotros somos gente influyente, somos gente poderosa y entonces podemos abrir las aulas y al parecer para ellos no es necesariamente la autorización de las autoridades del Ministerio de Educación necesaria y han comenzado a dar clases. Ayer el ministro dijo que las entidades de educación privada, sean colegios o sean universidades, que incurran en esa violación serán sancionadas por el Ministerio de Educación. Y yo creo que esa es una medida correcta, es una posición correcta de las autoridades, porque si no hay una autorización para que inicien la docencia presencial o semipresencial, definitivamente no lo pueden hacer, porque entonces se está enviando un mal mensaje y se está dejando a la autoridad ante una situación en que la sociedad entienda que no puede cumplir efectivamente con su función reguladora. Y yo creo que eso no se puede definitivamente permitir. Las clases se deben abrir donde el Ministerio de Educación, donde las autoridades lo autoricen, porque hay estándares muy bien establecidos para que eso pueda ocurrir. Menos de un 5% de positividad, y si eso no existe, por ejemplo, aquí en el Distrito Nacional, que es donde están los principales colegios privados, que fueron los que más presionaron para que el gobierno asumiera y prácticamente le doblaron el brazo, porque desde el Ministerio de Educación en principio no se estaba de acuerdo con eso, y lo dejaron saber en innumerables situaciones, pero en este país las influencias tienen un peso específico muy grande y finalmente se tuvo que acceder a ese tipo de presiones. Pero eso no quiere decir que definitivamente puedan actuar como chivos sin ley. Al que incumpla las normas hay que sancionarlo, y ojalá el ministro de Educación, Roberto Fulcar, estuviese hablando ayer muy seriamente sobre ese particular. Llévatelo, Cundo.